forma que la proteína tiene. Cuando estos aminoácidos pueden haber sufrido algún cambio, una mutación, también su forma, su conformación espacial va a variar, a alterarse. Y dependiendo de la magnitud de ese cambio, también se puede ver comprometido bastante o menos su función. Y es el caso que vamos a ver aquí de la hemoglobina, que cuando hay un cambio, una mutación, no siempre ocurre, pero en algunos casos el cambio va a provocar unos cambios dramáticos en su estructura, que al final van a generar un cuadro conocido como el de anemia falciforme. Esa es la introducción al tema nada más, ¿no? Y como digo, es para que ustedes tengan presente y realmente qué son las proteínas, cómo es que se están constituidas y cómo cuando un aminoácido crucial en algún lugar de su estructura se altera, también puede conducir a un cambio en su conformación, en su forma. Y por lo tanto, ese cambio de forma o de conformación va a provocar también cambios en su función. Ya no funciona igual y puede generar incluso algunas deformaciones. Entre ellos, esta anemia falciforme que hemos llamado así, de la cual vamos a hablar. Bien, entonces, el caso problema que se les ha puesto acá, se les ha seleccionado, entre otros que pudieron haberse hecho, es de un paciente, dice, de 26 años de edad, de sexo masculino, raza negra, con antecedentes de 10 hospitalizaciones anteriores por crisis vasooclusivas. Ahí vamos a ver qué es una vasooclusión, ustedes me la van a decir. Estas hospitalizaciones fueron en su mayoría, dice, en la infancia y temprana adolescencia. En los últimos años estuvo bien de salud, excepto algunos episodios moderados de dolor en la espalda y otras regiones del cuerpo que calmaban con la administración de analgésicos. ¿Por qué venía ese dolor? Eso también es algo que ustedes vamos a comentarlo. Si alguien ya lo tiene la respuesta, pues me lo va a decir. Dice, 5 días antes de su hospitalización, se presentó al servicio de emergencia del hospital, quejándose de dolor muy intenso en ambos flancos y en la espalda. Al examen clínico se le encontró afebril, no mostraba fiebre en ese momento, y fue tratado con analgésicos, especialmente para el dolor, teniendo alguna mejoría. Los exámenes de laboratorio mostraron lo siguiente: hemoglobina 1.2 milimoles por litro, bilirrubina sérica total 50 micromoles por litro, hematocrito 26%, leucocitos 18.000 por microlitro. Ustedes ustedes deben haber ya hecho o observado si estos valores de hemoglobina, bilirrubina, hematocrito, leucocito están dentro del rango normal y poder acercarnos a una explicación. Si está disminuido o aumentado, ¿qué explicación se merece? ¿Y por qué en este paciente esperábamos encontrar eso? Dice, con esto el paciente fue enviado a casa con la indicación de oximorfina, un derivado de la morfina para el dolor. Pocos días después el dolor se hizo generalizado, o sea, y se incrementó. Presentó fiebre, ahora sí, escalofríos y sudoración. ¿Qué indican esos escalofríos? ¿Y por qué hay sudoración? También vamos a explicarlo. Por lo que retornó a emergencia del hospital, en donde se encontró con cierta dificultad respiratoria, con dolor pleurítico febril, 39 grados, e histérico. Histérico quiere decir con bilirrubina elevada. Al examen clínico se encontró disminución del murmullo vesicular en la base de ambos pulmones y el hígado aumentado de tamaño, una hepatomegalia, ¿no? En esa situación el paciente fue hospitalizado. Un segundito, me voy a contar un celular, me están llamando. Aló, aló. Deben ser los bancos que siempre molestan. Bien, a ver, sigamos. Dice acá entonces, en esa situación el paciente fue hospitalizado.
Al cuarto día de la hospitalización seguía febril, con una leucocitosis de 40.000, es decir, aumentar. Ahora, ¿por qué están aumentando los leucocitos? También es algo que tenemos que explicar, o dar a un acercamiento. Y la presión parcial de oxígeno era de 50 milímetros de mercurio. Lo normal está en 88 a 108, quiere decir que está disminuido. Se le administró oxígeno mediante máscara y hematíes, se hizo una transfusión, hasta conseguir aumentar su hemoglobina hasta un 70% de lo normal. ¿Sabes? Normalmente es un valor de 80 para arriba, pero ya 70 al menos ya estaba aproximado, llegando el hematocrito hasta un 35, también ya se estaba normalizando, de lo bajo que estuvo, de 22, pero realmente era muy bajo. Al noveno día de hospitalización estaba febril y se descartó alguna causa infecciosa. Eso es a veces la complicación. Eso no es una causa infecciosa de su enfermedad, ya que todos los cultivos habían estado negativos. El día de su alta de radiografía de pulmones no mostraba mayor alteración y en la presión parcial de oxígeno era de 88. Prácticamente ya se normalizó, ya está en 88. Bien, ahora los bases moleculares. Aquí les presento esta diapositiva para hacer algún acercamiento, nada más, en cuanto a la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína, como ya ustedes saben. ¿Qué es una proteína? Son cadenas o estructuras macromoleculares conformadas de aminoácidos. Muchos aminoácidos que se unen unos a otros a través de enlaces peptídicos. Eso forma la estructura primaria. Esa estructura primaria puede formar una especie de espirales que pueden ser de diferentes clases. Ahí llamamos ya la estructura secundaria. Ahí tenemos ¿qué enlaces la estabilizan? Ya no es enlace peptídico. Esa es la primera estructura, esa es la primera estructura primaria. La estructura secundaria se halla estabilizada por puentes hidrógeno, inter o intracatenarios. Pueden ser alfa hélices, beta, configuraciones beta o intermedias. La textura terciaria, esos resortitos que podríamos imaginar, esos grados de espiral, ahora van retorciéndose y eso van conformando una estructura terciaria, como la que aquí vemos, por ejemplo, de cada una de esas son estructuras terciarias. Cada una era un resortito que está dando vuelta y vuelta y vuelta y al final se van doblando y esto ya constituyen cadenas terciarias y están estabilizadas por principalmente tres fuerzas: puentes hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y puentes salinos, entre otros, o enlaces iónicos también le llaman. Algunos pueden conformar estructura cuaternaria, es decir, que estructuras terciarias se pueden unir entre sí, más de una estructura terciaria, y formar una superestructura llamada cuaternaria. Eso ya se llama un oligómero. Oligómero es cuando está formado de más de una cadena polipeptídica. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Para el caso de la hemoglobina son justamente dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina, como dicen ustedes ahora podemos decir, es una proteína globular conjugada y oligomérica, porque está formada de 4 cadenas polipeptídicas, que forma parte de los glóbulos rojos y se encarga del transporte de oxígeno. Es su función. De afuera hacia adentro transporta oxígeno y retorna sacando el CO2. Es la función que cumple la hemoglobina. Tiene mejor dicho, su unidad funcional la constituye también el grupo prostético. Tienen un grupo prostético llamado el grupo hemo. Le dice un nombre de hemoglobina. La globina es la parte proteica y el hemo viene a ser esto que está aquí como un círculo, que viene a ser el grupo prostético o un cofactor. El hemo está formado por una protoporfirina 9 y el fierro, como está acá. Todo esto que está aquí, este es 1, 2, 3, 4 pirroles, y que dentro, todos los pirroles se llaman así circulares, forman la protoporfirina 9. Si se le junta aquí el fierro, el conjunto toma el nombre de grupo hemo, y así es como es incorporada a cada una de las cadenas polipeptídicas que forman este oligómero, que en este caso es un tetrámero, que es la hemoglobina. Así es la forma funcional.
está conformado, como dije aquí, por 4 subunidades iguales, 2 a 2. 2 alfas, 2 betas, o bien 2 alfas, 2 deltas, 2 alfas, 2 delta, 2 gamas, y así, dependiendo de qué tipo de hemoglobina hablemos. Los más comunes son estos que están aquí. Hemoglobina A1, que está formada, es la que tenemos, la de adulto, 2 alfas y 2 betas. La hemoglobina alfa 2, la A2, perdón, está construida de 2 alfas y 2 deltas. La que está cambiando solamente es la beta. Y la hemoglobina fetal, que tenemos una cantidad muy pequeña, ya cuando somos adultos, pero es la que abunda en el momento del nacimiento, del parto. Tenemos la alfa, 2 alfas y 2 gamas. La cadena alfa tiene 141 aminoácidos, mientras que la cadena beta, delta o gamma, 146. Estos 5 aminoácidos más. Esas son las que se han alterado. También puede haber afecciones o alteraciones en la cadena alfa y también generan anemias. Pero las que vamos a ver aquí es una en la cual se ha alterado esta cadena. Valores normales de hemoglobina. Aquí tenemos en adultos, ¿sabes? Porque en adultos es la que domina claramente es de 95 a 98 la A1. 2 alfas, 2 betas. La A2 también, pero es una cantidad muy pequeña, de 2 a 3%. Mientras que la hemoglobina fetal es muy abundante durante el neonato. Luego esta va disminuyendo hasta los 2 años y baja hasta un 2%. La que va a ser reemplazada ahora es la A1 y muy pequeña cantidad de la A2. La hemoglobina S, que es la falciforme, no tenemos por qué tenerla. Esa es una hemoglobina alterada, mutada. Tipos de hemoglobinas. Hemoglobinas, como ya esto es casi lo mismo. La A1, la A2 y la fetal. Y esta que es también una que está más bien en la embrionaria, que ya es durante el embrión. Hay la Grover 1, Grover 2 y la Portland. En cuanto a la composición, aquí tenemos ya lo que hemos visto anteriormente, cómo se van, hay algunas otras cadenas. Las que varían son estas, ¿no? En las embrionarias, que obviamente no es motivo de esa discusión. La hemoglobina, como ven ustedes, estas están incluidas, inmersas en los hematíes. Los hematíes son células que han madurado, han perdido su núcleo, ya no tienen, solamente ahora se están constituyendo en transportadores, están repletos de hemoglobina. Aquí todavía quedan algunas rutas metabólicas que existen, pero aquí ya no hay el núcleo, se ha perdido. Eso es. Entonces, estos hematíes son unas estructuras discoidales, flexibles, y que están llevando hemoglobina. Y la hemoglobina a la vez está transportando el oxígeno. Esa es su función. Llevar oxígeno a los tejidos y retornar con CO2 para ser eliminados. Principales hemoglobinas anormales. Acá tenemos las cadena alfa y la cadena beta. Como dije hace un momento, también hay cadenas alfa anormales, es decir, también dan lugar a cierto tipo de anemias y otras enfermedades por algunas mutaciones en la cadena alfa. Aquí, por ejemplo, tenemos la I, la Honolulu, Boston, Filadelfia, la Indonesia, donde ha habido otros cambios. En el siglo XVI, fue lisina por glutámico 30 por glutamina. Estas son las mutaciones. Es decir, no solamente tenemos que pensar que hay mutaciones en un solo de las cadenas. También la alfa está susceptible de tener algunas mutaciones y los correspondientes cuadros patológicos. Pero lo que estamos hablando aquí es de una muy conocida, que es la hemoglobina S, o propio de la anemia falciforme. Y justamente aquí, en la anemia falciforme, la alteración ha sido en la cadena beta, no en la alfa, sino en la beta. Y aquí, ¿cuál ha sido el cambio? A nivel del aminoácido 6. Ahí, en el normal, que es la C, la normal, es, la, es el aminoácido 6 glutámico. Aquí, ¿qué cosa debe
perdón, en la cadena mm, beta, no, en la hemoglobina no, mejor digo, la normal es un aminoácido glutámico en la posición 6. Pero ¿qué pasa? De que aquí ha habido un reemplazo, es la de glutámico por lisina. Esto se da en las hemoglobinopatías tipo C, en cambio, o anemia tipo C. En la tipo S, la falciforme, el cambio ha sido que el glutámico ha cambiado por valina. Entonces, ese es el cambio. Acá hay la C, la S, hay también una E, una M. Son anemias, anemia S, anemia falciforme, otra anemia con variación en el glutámico por lisina. Entonces son varias. Aquí es la C, la S, E y M. Así como aquí hay la I, aquí esa es realmente el cambio que ha habido en la mutación. Estos son los nombres que reciben este tipo de hemoglobinas C, hemoglobina S o falciforme, hemoglobina E y M. Esta hemoglobina C, acá pareciera que puede llevar a una confusión, dice hemoglobina normal, no. Lo que quiere decir simplemente es que en la hemoglobina, que en la hemoglobina C, el cambio, lo normal debe ser glutámico. Ahí ha habido un reemplazo por lisina. En la hemoglobina S, lo normal debería ser glutámico en esta posición, y ahí ha cambiado por valina. En la hemoglobina E, tipo E, en la variación, lo normal debe ser glutámico 26. Sin embargo, acá ha habido un cambio por lisina. En la M, debería haber una histidina en la posición 63. Ha sido cambiada por tirosina. De todas estas hemoglobinas anormales, algo dice aquí anormales, de todas estas hemoglobinas anormales, acá vamos a hacer mención de la hemoglobina S, también llamada falciforme, donde el aminoácido de la posición 6 ha mutado y se ha cambiado por valina. Esta mutación implica una alteración a nivel de nucleótidos, a nivel del gen, para que cuando se codifica, en lugar del glutámico, codifica para otro aminoácido. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, aquí tenemos la anemia falciforme. La enfermedad se hereda, dice, con carácter autosómico recesivo. Quiere decir, si digo recesivo, ¿a qué me estoy refiriendo? A que esta enfermedad solo se manifiesta con todas sus características, siempre y cuando todos tenemos de todas nuestras proteínas, tenemos dos genes. Esos se llaman alelos. Dos. Siempre tenemos una copia de genes. Uno que viene de la madre, otro del padre, para el mismo gen. Aquí, cuando se dice recesivo, tienen que estar los dos genes dañados, los dos genes mutados. Por lo tanto, eso se dice, es un homocigoto. Y allí recién se manifiesta la enfermedad. Uno puede tener anemia falciforme, pero realmente no se manifiesta. Ese es simplemente un portador. En el caso acá dice la anemia falciforme, sus características, sus manifestaciones, que vamos a ver ahorita, se hace evidente cuando los dos alelos o los dos genes que tenemos de copias están afectados. Si fuera solamente uno y se manifiesta, ya se llamaría una enfermedad con carácter autosómico dominante. Basta uno y ya se manifiesta la enfermedad. En este caso no. Cuando hablamos de autosómico recesivo, tienen que estar los dos dañados, y recién en ese momento se hace manifiesta la enfermedad en toda su expresión. Los que no lo hacen simplemente pueden ser portadores, es decir, que pueden llevar una vida normal, pero tienen ya un gen dañado. El otro proporciona el 50%, con eso se puede vivir tranquilo. Acá dice, los pacientes tienen un tipo de hemoglobina denominado S. La hemoglobina A y la hemoglobina S difieren en la sustitución, ya lo dije, de glutámico en la posición 6 de la cadena beta por la valina.
La cadena beta de la hemoglobina A es así. Acá está el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, y hasta 146. El aminoácido 6, aquí, este es glutámico. Miren lo que ha pasado en la cadena beta de la hemoglobina S. Ha cambiado por valina. Quiere decir que el gen a ese nivel, ese triple, primero les voy a decir, el gen, cada gen está formado de muchas secuencias de aminoácidos, perdón, de bases nitrogenadas. Esas secuencias de bases nitrogenadas, cada 3 simbolizan un aminoácido. Basta con que se altere uno de ellos, o sea, son tripletes. Esos tripletes simbolizan un aminoácido. Varía un aminoácido, pues realmente, varía una base nitrogenada, varía el triplete y cuando se traduzca va a salir un aminoácido diferente al que normalmente estaba. Es una mutación y justamente es lo que ha ocurrido aquí. Aquí está lo que decía hace un momento. Normalmente, aquí tenemos cada 3, este es el ADN, cada 3 secuencia de bases simboliza un aminoácido. Acá, por ejemplo, CTT significa que este es el ADN, cuando se traduce, cuando se transcribe a un mensajero, va a dar GAA, y GAA significa glutámico. Miren lo que ha pasado aquí. Aquí esta T ha mutado y en lugar de ser ahora CTT, ahora es, acá le deben poner T. Bueno, acá había una alteración. Este es el que ha cambiado, ¿cierto? El A, CAT, y aquí también va a variar. Ya no es AAG, que significa glutámico, ahora es GTA, que significa valina. Esa es la posición 6. Un segundito. Sí. Ya terminé mi clase. Ya, pero, ya, ¿Y tengo otra clase o qué? ya, no, hay clase. ¿La tarde? La tarde tiene 2. Ya, bueno, voy a jugar con mi arena mágica. Ya, por favor. Sí, pero sí, ya hablando. Ya, cierra por ti. Cierra por ti, hijo. Chao, papi. Chao. Bien, entonces, como le decía, disculpen la interrupción de Gilson solito. Yo también está también haciendo clases él. Entonces, virtuales también a veces los niños. Acá entonces aquí, como decía, acá, eso se lo vamos a ver en un capítulo final del curso y conmigo mismo justamente para ver esto de ya es de ADN, o sea, genes y su expresión. Pues así ocurre la mutación. En lugar de acá, esta era la posición 6, ahora en lugar de glutámico ha surgido una valina. Y la presencia de esa valina va a generar, mire, todo un desastre, toda una serie de alteraciones que a pesar de que sea un cambio aparentemente tan pequeño, como esto puede generar grandes problemas. Aquí miren, deformando el hematíe, de ser un disco, así como el que está acá no se ve completo, de ser unos discos de esta manera, se comiencen a formar como medias lunas. Eso es entonces, esa es la característica de una anemia falciforme. El glóbulo rojo se ha distorsionado, se ha deformado. ¿Y por qué? La explicación la vamos a ver aquí. La hemoglobina A, como ven ustedes, la hemoglobina A es la normal, 2 alfas y 2 betas. Mientras que en la hemoglobina S, vean ustedes de que la A es igualita y la B, aquí justamente lo ha hecho una representación el doctor Aquino, así como una especie de saliente. Acá probablemente por acá había un glutámico y no había ningún problema. Acá había glutámico. Pero el sale aquí una valina ligeramente ha provocado un grado de deformación en algún sitio. Aquí está saliendo. Si acá había un grupito carboxilo negativo a pH 7, acá habrá ahora una valina que es hidrofóbica. Acá valina hidrofóbica. Esta presencia de esta valina, para mala suerte, ¿qué va a provocar? Que cuando esta molécula se quiera asociar con otra,
mayormente se van a unir por otros lugares, pero no por acá. Si se quieren juntar por este sitio, una con otra, no, pues si hay negativo con negativo, más bien se van a rechazar. En cambio aquí no, acá hay una balina y acá hay otra balina. Si se juntan una con otra, el agua va a tender a agruparlos, van a formar una especie de interacción hidrofóbica y esto va a hacer de que ésta pueda formar grandes fibras, incluso que pueden llegar a 12 o 13, que son bastante rígidas. Esta, en cambio, puede formar superestructuras, pero no formando esos haces rígidos. Esta tiene menos afinidad por el oxígeno que esta. Todo eso se está alterando. Esta rigidez que conlleva la acumulación de muchas hemoglobinas S por este sitiecito es lo que explica la deformación del hematíe. Fácilmente ya no es flexible, ahora es rígido, se puede romper con facilidad y ya estamos llevando a una anemia. Aquí más o menos se puede decir, estas salientes que podríamos estar observando, cómo se podría explicar aquí lo que no ocurre en este caso. Esto para más o menos explicar cómo ocurren estas estructuras. Así estaría para el caso de la normal y así anormal. Aunque aquí hay un ligero error, creo, pero yo mejor lo voy a explicar aquí. Con esto que les he puesto ahí, por eso que me demoré un poquito, casi entro 3 minutos después, creo, o 1 minuto después, estaba haciendo, les aumenté esto. Quizás para que comprendan mejor y lo que les acabo de decir hace un ratito. Miren, así está la hemoglobina A normal, y esa es la hemoglobina S. Las dos pueden formar esto. Se pueden formar superestructuras, y así. Ahí es funcional la A y la S, no solamente forma S, sino que si se queda así, esta es la funcional. Muchas de estas pueden unirse, pero no por ese lugar, sino por otros sitios, y pueden formar estructuras así como, pero no muchas, de esa manera. En cambio, miren lo que ocurre aquí, que esto, por tener estos cachitos aquí arriba, se pueden juntar unos con otros. Este sube aquí arriba otro, y otro, y otro, y otro, y forman unas estructuras como ven ustedes aquí. Esta es una, esta es la otra, otra, y otra, y forman cilindros rígidos prácticamente de hemoglobina. Y esto es lo que da rigidez y deforma la hematíe, dándole esa forma de media luna. Sería así más o menos, miren. Aquí estos o están solos o pueden unirse por otros lugares y formarían esto. Claro, porque miren, imagínense que acá sería el 1, 2, 3, 4, el quinto aminoácido. Muy bien, acá está el aminoácido glutámico, con su grupo carboxilo negativo. Y de acá sigue la cadena. Acá también habría otro, con su glutámico. Glutámico, al ladito ustedes creen se va a juntar, no, más bien se van a tener que rechazar por igual carga. Y eso impide de que estos se puedan juntar entre sí. Acá no ocurre eso, lo contrario. Esta carga negativa que tendría a separarlos, acá han sido cambiadas por un grupo hidrofóbico de la valina. Y la valina, como es hidrofóbico, el agua la bota de aquí para acá, el agua bota de aquí, desplaza así, es decir, esta cadena y esta no tendrían por qué juntarse, pero el agua la está juntando, formando una especie de interacción hidrofóbica. Y eso va a generar estos empaquetamientos, esas fibras rígidas que van a deformar el hematíe y hacerlo no funcionar, fácilmente rompible, llevando menos oxígeno, taponeando arterias y todo ello. Allí, esa es la anemia falciforme. Aquí está el normal, aquí son los hematíes como deben ser, flexibles, que deben cambiar de forma, y los vasos más estrechos pueden pasar simplemente, se deforman fácilmente y van pasando, no tienen por qué atorarse ni quedarse atrapados. Este es un hematíe normal, y aquí está repleto de hemoglobina, de hemoglobina. Miren lo que ocurre acá, este es el normal, pero aquí son los hematíes falciformes, que no solamente son rígidos, son pegajosos, pueden formar empaquetamientos entre ellos, tumultos, y todavía pueden romperse. Al romperse pueden generar coágulos que van ayudando a taponear las bacterias más pequeñas, desabasteciendo de oxígeno y nutrientes a sectores de órganos. Este es el problema que conlleva. Miren, y ustedes verán, un solo aminoácido tuvo que hacer todo este problema.
Igual aquí, miren, en esas arterias, en algunos sitios, comienzan a atascarse y a formar realmente estas oclusiones que evitan el flujo normal de los hematíes transportando oxígeno y desabasteciendo, por lo tanto, de este elemento a los tejidos. Bien, ahora sí entonces tenemos para entrar a las preguntas. Miren, eso sí, son pocas preguntas me parece. A ver cuántos han puesto. Voy a contar rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nomás, 9 preguntas. Así que pero en cada uno nos vamos a detener un poquito para ir hablando de muchos temas. Ahora sí ya tengo la lista que me mandó el doctor Aquino, porque yo la bajé de internet, pero ella los había puesto por orden de nombre y no por apellido como normalmente se estila. Por eso que yo comencé la vez pasada a leer y dije, ¿qué pasaba aquí? No encontraba. Ahora sí, ya lo vi todo, entonces aquí tengo, a ver, acá tengo a Lave, Zuca, Álvarez Enríquez, Apaza Rodríguez, Cáceres López, Cansaya Ramírez, Carnero Díaz, Castillo Quispe, Carinina, Coragua Calla, Choquehuanca Chirinos, Chuctaya Ninahuamán, Chuctaya Troncoso, Cruz Taco, Dueñas Flores, Esperilla Cama y Flores Juárez, Alejandra. Esos son, todo el grupo son 16 alumnos que están conmigo, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta primera pregunta, a ver, dice, claro, ustedes ya lo van a haber visto, pero yo lo que quería decir es, hagan una tabla y escriban los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, indicando su nomenclatura de 3 y una letra. A ver, entonces, a ver, ¿quién me quiere hablar de los aminoácidos? De esta primera pregunta. Profesor, para decirle, nombrar los 20. Sí, a ver. Ya, profesor. Ya, a ver, sí. La primera tenemos la glicina, abreviatura es GLI y en una letra es G. Alanina, ALA y la otra, una letra es A. Valina, BAL, una letra B. Leucina, LEU, una letra L. Usoleicina, ILE, una letra I. Metionina, MET, una letra M. Prolina, PRO, una letra P. Fenilalanina, PHE, una letra F. Tirosina, TRY, una letra Y. Triptófano, TRP, una letra W. Serina, TR, una letra S. Cisteína, CYS, una letra C. Treonina, TRE, una letra T. Asparagina, ASG, una letra N. Glutamina, GLN, una letra Q. Ácido aspartico, ASP, una letra D. Ácido glutámico, GLU, una letra E. Glicina, LYS, una letra K. Arginina, ARG, una letra R. Y histamina, HIS, una letra H. Perfecto. A usted mismo, para complete su pregunta. ¿En qué se diferencia? Porque son 20 aminoácidos, ¿cierto? ¿En qué se diferencian entre sí estos 20 aminoácidos? Se van a diferenciar según el tipo en lo que ellos son. Por ejemplo, unos son neutros apolares, otros van a ser neutros aromáticos o neutros polares, otros son ácidos y otros son bases. Al igual que hay unos que son ácidos, aminoácidos esenciales y no esenciales. Bien, a ver su apellido. Cruz Taco. Taco. Taco, ¿no? Y Taco. Cruz Taco. Cruz Taco, ya. A ver, Cruz, ¿dónde está? Cruz Taco, Micaela, bien. Mire usted, exactamente como usted dice. Esta, solamente lo que yo pedía era que me diga, bueno, ¿en qué se diferencian? En su grupo R, ¿cierto? Todo lo demás es igualito. Tienen un alfa amino, un carbono alfa y un grupo carboxilo. Y un hidrógeno algunos, bueno, la mayoría. Pero lo que sí diferencia uno de otros es
solamente el grupo R, o grupo lateral, ¿cierto? En todo lo demás, todos son igual, siempre tienen un un nitrógeno alfa amino, alfa carboxilo, y el carbono que está en el centro, que se llama alfa, por tal motivo, ¿cierto? Así es. Ahora, otra persona, a ver, que me diga, eh, estos 20 aminoácidos, ¿cómo están clasificados? ¿Cuál es la Profesor, clasificación que se usa actualmente para los aminoácidos? profesor, ¿Ya sí? Adelante. profesor. Bueno, Sí, lo que yo he leído es acerca de la clasificación de los aminoácidos que se clasifican según la posibilidad de ser sintetizados en el organismo, dentro de los cuales están los esenciales y los no esenciales. ya, no, mejor todavía no hablemos de eso, porque esa es parte de la segunda pregunta. También Eh, puede ser por el carácter polar o apolar de su cadena lateral. Así es, hay un grupo que se ha dividido en 4 grupos. ¿Cuáles son esos? Con cadena R no polar o hidrofóbica, el segundo grupo que tiene su cadena polar pero sin carga, Así y es. el grupo 3 que es la cadena polar y con cargada negativamente, y el grupo 4 que tiene su cadena R polar y cargada positivamente. Muy bien. ¿Su apellido? Apasa Rodríguez. Pasa Rodríguez Milagros. Muy bien. Así es. Esta es la clasificación. Hay muchos criterios, como muy bien lo dicho ahí, aminoácidos polares, otros llaman hidrofóbicos, otros llaman aminoácidos hidroxilados, azufrados, pero el criterio hoy día son 4 grupos basados en la naturaleza polar de su grupo R a pH 7, ¿no? Y de acuerdo a eso son cuatro grupos. De todos ellos, ¿cuáles son los aminoácidos que más abundan? ¿Los del primero, segundo, tercero o 4? Los del primer grupo. Los del primer grupo, perfecto. Los del primer grupo son aminoácidos hidrofóbicos, ¿cierto? O sea, polares. Miren, esto, a ver, su nombre, Cáceres López. Cáceres López, para usted mismo, Adriana, ¿no? Mire usted, si yo le digo, usted me dice son estos 4 grupos y los que van a dominar allí son los del primer grupo. Yo le digo, una proteína que está conformada de, pongámosles, 200 aminoácidos. De esos 200, ¿cuáles creen ustedes que estarán en mayor proporción? ¿Los del grupo 1, 2, 3 o 4? Los del uno. Claro, o sea, por simple lógica, ¿no es cierto? Y yo le hubiera dicho, ¿por qué? Porque están, como son en un número mayor, Con casi mayor por lógica, cantidad. también deben estar mayormente abundantes en una proteína, ¿no? O sea, deben estar los del grupo 2 también, 1 y 2. Los otros son 3 nada más y otros son 2, o sea, son 5 aminoácidos. Entonces, esa es la respuesta que yo esperaba. Claro, en un aminoácido, en una proteína de las comunes, común y corriente, tengamos casi por seguridad de que la mayoría de sus aminoácidos van a estar entre grupo 1 y grupo 2. La pregunta, ¿por qué? Porque son por los más abundantes, simplemente, ¿no? Muy bien. Había otra preguntita, creo que había acá. Algo más. Cuando hablamos no, mejor ya hablemos de la siguiente pregunta. Acá, paciente, para aclararles, decía siempre, porque ya el tiempo nos puede ganar. Cuando dice hablamos de las siglas de una letra, son un poquito complicadas, pero ¿por qué razón? ¿Cuál será la ventaja y por qué se usa las siglas de una letra? ¿Alguien tiene una idea? Si la sabe nomás. Sí, Profesor, ¿verdad? es una cuestión de técnica y aparte porque las proteínas son más de 50 aminoácidos, son de 50 aminoácidos para arriba. Y para escribirlo, al menos las 3 letras o el nombre completo sería demasiado ocuparía espacio, así que mejor sintetizarlo todo en una sola palabra, en una sola letra, perdón. Perfecto. Muy bien. Esa es la respuesta que esperaba escuchar. ¿Su apellido? Apasa Rodríguez. Apasa Rodríguez. Rodríguez. Apasa Rodríguez. Sí, justamente eso es.
Justamente, imagínense, si yo quiero escribir la secuencia de una proteína que tiene 100 aminoácidos, y básicamente tendría que ser hojas de hojas. En cambio, con una sola sigla, abarco menos espacio, ¿no? Esta es la forma práctica. Y hoy en día pues, se estila eso. Como ahora ya hablamos de secuenciación de proteínas, ya esto se ha hecho muy, muy común. Entonces ahora es práctico con una sola letra. Dice, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y cuál es su importancia? A ver, otra persona que no haya participado. Yo, profesor. Ella sí, a ver, usted. Sí, perdón. Ok, los aminoácidos esenciales son la isoleucina, la leucina, la lisina, la valina, la metionina, la treonina, la fenilalanina, la histidina y la arginina. Muy bien. ¿Por qué se llaman esenciales? A usted mismo. Se llaman esenciales porque no los producimos y tendríamos que consumirlos o obtenerlos de alimentos. Así es, muy bien. ¿Tu apellido? Carnero Díaz. Carnero Díaz, Luis Eduardo. Muy bien, Luis. Así es, esa es la respuesta concreta. ¿Cierto? Hay algunos aminoácidos, ahí para otra señorita u otro señor. Hay algunos aminoácidos, cuando ustedes me han mencionado los aminoácidos, hay el caso de la arginina, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita. La arginina es un aminoácido que está ubicado en dos sitios. Es esencial y también no es esencial. ¿Cómo explican eso? A ver, una persona que me ha hablado. Ya, profesor, yo, ¿Ya? Flores. Muy bien. Por ejemplo, la arginina y la histidina son esenciales, pero para los niños. O sea, Ajá. están presentes en la etapa de la niñez porque les sirven a los niños. En cambio, conforme la persona va creciendo, estos dejan de ser importantes porque ya no los necesita para formarse. ¿Puedo Ajá. contar algo, profesor? Sí, sí, es Flores Bueno, Juárez, ¿no, Alejandra? Sí, profesor. Ya, muy bien. yo ¿Alguien más iba a aumentar, investigué, creo? Sí, sí, sí. el caso de la arginina y la histidina esos son producidos en el hígado, pero como los bebés no tienen todavía los órganos muy desarrollados, no tienen como las enzimas necesarias y van a necesitar ingerirlos. Pero con el paso de que van creciendo, ya van como acostumbrándose y ya van produciendo, el hígado ya los va produciendo. Y ya no es Así es. necesario de que los vayan consumiendo. Muy bien. ¿Su apellido? Apasa, Apasa Rodríguez. sí, Allá, a ver. Así es. Miren, algunos aminoácidos se forman en el niño, sí, porque todavía esos órganos que se los sintetizan, los órganos todavía no están muy maduros como para poder abastecer de todo lo que un organismo necesita. Pero lo más importante es que también un niño, un recién nacido o un niño que está en desarrollo, tiene mayores requerimientos para algunos aminoácidos que otros. Y ese mayor requerimiento, por más que el hígado les quisiera proveer, no abastece la mayor demanda que en esas condiciones de desarrollo se requieren. Y esos aminoácidos justamente entran a ese cuadro de ser esenciales. En cambio, como uno ya va madurando, ya va creciendo, esos aminoácidos que eran tan indispensables en un comienzo, ya no es igual, ya no son tan necesarios como al comienzo. Como alguien lo dijo por allí, cuando hice esta pregunta. Muy bien, esa es la forma de responder esta pregunta. Dice, ¿qué diferencia se encuentra entre la hemoglobina A y la hemoglobina S? ¿Y a qué se deberían? A ver, alguien que no haya hablado. ¿Puedo responder? profesor. Ya, ya. Alguien que no haya hablado. Profesor, yo no respondo. Profesor, la hemoglobina S, que es la falciforme, tiene una valina en vez de un ácido glutamínico, que es en la posición número 6 en la cadena beta. Y es porque se encuentra mutado. Ya. Ujú. ¿Su apellido? Álvarez Enríquez. Álvarez Enríquez. Muy bien. Álvarez Enríquez. Muy bien. ¿Otra persona que quiere Profesor, aumentar más? profesor, bueno, la diferencia es que la sustitución del aminoácido, o sea, el glutámico de la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina A, ha sido sustituido por la valina que está en la cadena beta de la hemoglobina S. Ya, pero eso sí, claro. Ya sabemos, eso ya lo dijo su compañero anterior.
Pero alguna diferencia más que se encuentra entre la hemoglobina A y la hemoglobina S, que yo también ya le he explicado un poquito. La forma, profesor. A ver, sí, ahí está muy bien. La También, forma. ¿no? La hemoglobina A tiene forma globular y la hemoglobina S, como dijo mi compañero, tiene forma de media luna. Ya que, como nos mostró también, se condensa, o sea, puede llegar a unirse con varias cadenas, formando Esa como es la que característica. un Así es. cilindro. Así es. Su apellido es Carnero, Carnero Díaz. Carnero, ¿no? Sí, sí, profesor. Así es. Efectivamente, miren, claro, ya sabemos muy bien de que la diferencia está en esa mutación. Pero esa mutación, ¿a qué ha conducido? A que realmente pueda formar oligómeros, o sea, estructuras, o sea, conglomerados, estas fibras rígidas, que normalmente no la hace la hemoglobina A. Otra característica que también debieran decírmela es de que su grado de, cuando está la hemoglobina S, puede captar oxígeno, pero no lo hace con la debida eficiencia. Pero lo peligroso es de que cuando no hay oxígeno, la hemoglobina S desoxigenada, esa es realmente la responsable de la formación de estos haces rígidos, de estas fibras rígidas. No es la hemoglobina S oxigenada. Si bien es cierto que la hemoglobina S oxigenada transporta oxígeno, pero menos eficientemente, pero no forma esos haces rígidos. Lo que hace los haces rígidos es la hemoglobina DS desoxigenada. ¿Ya? Por si acaso una aclaración que antes no les mencioné. Bien, entonces con esto está más o menos aclarada la diferencia. Bueno, también otras diferencias que podríamos decir que no estarían aquí incluidas, porque veo que no está la pregunta. Cuando hablamos de esta hemoglobina S y la hemoglobina A, ha habido un cambio radical de un grupo cargado negativamente en su grupo R con un grupo que no lo tiene. Entonces, si hablamos cómo habrá sido su punto isoeléctrico, por ejemplo, ¿cómo será? ¿Habrá variado su punto eléctrico o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver si tienen más que todo un poco de teoría. ¿Qué me dicen? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor, profesor? Sí, decía de que en la hemoglobina A, recuerden que hay un grupo normal que es un grupo carboxilo, negativo, a pH 7, y se ha cambiado por una valina que ahora ya no tiene carga. También eso habrá afectado el punto eléctrico. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Eso habrá afectado su punto isoeléctrico? Profesor, yo creo que sí, porque cuando está estabilizado va a estar prácticamente eléctricamente neutro. Pero cuando cuando llega a haber una variación, va a haber como una carga puede sobresalir sobre las otras, y eso puede causar también las atracciones entre las cadenas. Así es. A ver, entonces, ¿su apellido? Pasa. Pasa Rodríguez. Sí, realmente eso está ocurriendo. El hecho de que aquí haya tenido una carga negativa, con eso tenía un movimiento que podría decirse a un pH determinado, este se podría mover a un lado positivo más rápidamente. Pero si le hemos anulado una carga negativa, de repente todavía tiene cargas negativas, pero una menos. Es como decir, antes, cuando era A, tenían 5 cargas negativas y se movía rápido. Ahora que está con elimina S, ahora tiene 4 porque le hemos quitado una y se va a mover menos. Eso también está traducido en su cambio, en su pulso eléctrico. Su movimiento electrofórico también va a variar, ¿no? Es una característica más que tenía que decirles, que no está dentro de esto. Dice acá otra pregunta, dice, ¿cuáles son las consecuencias de la mutación? Bueno, ya casi le hemos hablado. ¿Cuáles son las consecuencias de la mutación falciforme y cuáles las características de las células falciformes? Hay características que yo he hablado bastante. A ver, entonces, alguien que no haya hablado, por favor, a ver. Profesor, Yo, ¿puedo profesor, decir Ya, una alguien que no haya hablado. ¿Alguien que no haya hablado? profesor, ¿Sí? la nena, A ver, su apellido, nombre, nombre. Profesor, Claudia María. Claudia, a ver, También. dígame usted. Bueno, una de las consecuencias de la mutación falciforme es que si no hay oxígeno, bueno, no se podrá formar lo que es el ATP. Esto es esencial para las células y si no hay esto puede ocasionar una muerte.
y más severo es llegar a un tejido o algún órgano. Y alguna característica de las células falciformes, como ya lo mencionó mi compañero, es que estas están deformadas. Esta, como usted también mencionó, es que tiene forma de media luna, en vez de una normal, que es un disco con forma de disco. Así es, efectivamente. Ajá, así es. Usted es Claudia Sofía Dueñas, ¿no? Dueñas Flores. No, Claudia María Cansaya Ramírez. A ver, ya, Cansaya Ramírez, Claudia María. Ya, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, señorita Cansaya. Muy bien. ¿Alguien más quiere aumentar a esa pregunta? Profesor, y también que en las células de falciformes son de carácter hereditario, o sea, de los glóbulos rojos, y en la que no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar lo que es el oxígeno a todo el cuerpo. Y dentro de las consecuencias de la mutación falciforme es que las personas con ello tienen un mayor riesgo de infecciones graves y de fiebre, que puede ser el primer signo de la infección, así como que también dolor intenso, sin causa, y el dolor en el abdomen, pecho, huesos o articulaciones. A veces ya son ya las manifestaciones o claro, consecuencias posteriores del cuadro de anemia, ¿cierto? Ya también lo puedo considerar allí. ¿Su apellido? Sí, sí, profesor, también está la vasoclusión. ¿Ah? También eso sí, la vasoclusión la sí está característica, ahí. ajá. Ya, muy bien. Sí, ¿Su apellido? Chuctaya troncoso. ¿Cuál? Chuctaya troncoso. Sustaya Troncoso. Sí, profesor. A ver, vamos a ver. Allá, Sustaya Troncoso, ¿no? Muy bien. Cintia Paola. Sí, exacto. Allí, por ejemplo, lo último que te he dicho, eso es lo más. Lo otro son consecuencias, claro. Si hay ya estos malestares, sí, pero realmente lo que está provocado aquí es. No me dice una cosa más todavía. ¿Por qué se da la anemia, no? Eso es lo que yo quiero decirle. Aquí dice cuáles son las consecuencias de la mutación falciforme y cuáles son las características de células falciformes. Ya me han dicho, media luna, que deformes, muy bien, que no transportan igual cantidad de oxígeno, pero hay algo más que todavía tienen que decirme. Profesor, ¿puedo acotar algo? A ver, sí, a ver si es lo correcto. Señor, por la causa de la mutación, estas células no viven como la hemoglobina A, que vive 120 días, sino viven entre 10 a 20 días, porque son como más frágiles y mueren más rápido. Y eso también crea la anemia, porque como la célula muere más rápido, no tiene tiempo de regenerar las demás hemoglobinas. Efectivamente, esa es la causa de la anemia, o sea, la ruptura prematura de los hematíes, ¿cierto? Estos son más frágiles entonces. Es cierto, son rígidos, pero cuando se topan, estos se pueden romper. Entonces esa fragilidad hace de que esas no tengan una vida de 120, sino realmente una vida bastante corta. Y eso justamente crea la anemia, ¿no? Por algo. Muy bien, ¿su apellido? Flores Juárez. Flores Juárez, muy bien, eso es lo que justamente habíamos estado viendo. Flores Juárez, Alejandra Valeria, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Ahí tenemos entonces, a ver, acá ya. Antes ya había hablado, pensé que no. Entonces, es acá. Otra cosa más, a ver si hay otra pregunta al respecto, porque esta enfermedad es la vasoclusión, a qué se debe ella, qué puede tener enfermedad. Sí, acá nos veamos acá. Pasemos aquí, dice, una de las características más importantes de esta enfermedad es la vasooclusión. ¿A qué se cree usted se deba ella? A ver, alguien que no haya hablado. Acá todavía faltan Alao, Castillo, Cari, Coragua, Choquehuanca. A ver qué dice. Disculpe, profesor. Mi compañera está hablándole por el micro, pero creo que está un poco mal. No se le escucha. Sí, no escucho nada. ¿Quién es ella? Creo Lucero, Shirley Lucero. Le he escrito, profesor, le he escrito por el chat. ¿Se lo leo? ¿Su apellido cuál es? ¿Su apellido? Choquehuanca, Shirley Lucero. ¿Le leo lo que le he escrito?
Choquehuanca, Shirley, Ajá, Lucero, ya. La voy a tener presente ya para buscarla sí, sí, profesor, ya. le he escrito en el chat, ¿se lo leo? Sí, ya, muy bien. Ok. Este fenómeno es ocurrido debido a la adhesión de los hematíes deformables menos densos, reticulocitos de estrés, al endotelio vascular activando en las vénulas postcapilares. Ya, así es. Habla, ya, a ver, ya. Otra opinión, otra idea, dice, una de las características es la vasooclusión. ¿A qué se debe la vasooclusión? Profesor, Otro hecho más. profesor, No se debe a la forma de Hoz del glóbulo rojo, ya que ¿Qué pasa con eso? Disculpe. Profesor, ahora sí me escucha. A ver, ¿qué pasa claro, todo eso se debe a la forma, pero algo más también contribuye, no solamente que tenga esa forma. ¿Qué cosa es lo que hace de que eso? Algo ha dicho su compañera antes ya, lo ha mencionado cuando me ha leído, pero yo quiero algo más, saber que también ayuda, contribuye a esta vasooclusión. La obstrucción en los vasos sanguíneos, Sí, claro. lo cual genera la falta de oxígeno. No, claro, eso ya es la manifestación, pero ¿qué es lo que provoca? Y acá, dice, ¿a qué se cree que se debe la vasooclusión? No quiero decir qué es lo que genera la vasooclusión, sino a qué se debe la vasooclusión. La viscosidad celular. La viscosidad, muy bien, sí. ¿Qué hace con eso? Muy bien. Coágulos. ¿Quién dijo la viscosidad? Sigue hablando nomás. Profesor, la viscosidad se junta con el hecho de que la célula es en forma de hoz y eso crea que una mayor adhesión a la superficie de la membrana plasmática. Son más viscosas, o sea que son más pegajosas y se pueden juntar entre sí. No solamente son rígidos y se pueden romper, sino que se pueden juntar entre ellos, ¿cierto? Es la viscosidad. Eso lo hace más pegajosas y se pueden adherir unos a otros y van formando esos paquetes todavía mucho más grandes, ¿cierto? Muy bien, ¿su apellido? Flores Juárez. Flores Juárez Alejandra, muy bien. Así es. Otra cosita, ven. Miren, cuando se rompe, a ver, ¿quién puede más? Claro, eso ya estaría un poquito escapando, pero algo más puede decir. Cuando se rompe un hematíe, porque estos son muy frágiles, ¿a qué también puede conducir eso? Una ruptura de hematíes. Liberación de plaquetas que hacen que se coagulen. Así es, pues, así es. Y eso, no que se liberan plaquetas, sino que las plaquetas pueden venir allí y desencadenar lo que se llama un coágulo, ¿cierto? Y juntamente entonces con eso puede también ayudar, puede provocar aún más, hacer más crítico esta vasooclusión, la posibilidad de formarse coágulos. ¿Cuál es su apellido? Apasa Rodríguez, Milagro, ¿cierto? Muy bien, así es, eso también, o sea, eso también se puede aumentar. Dice otra pregunta, ¿puede una persona contraer esta enfermedad mediante contagio? A ver, en forma concreta. Aquellos que no hayan hablado, alguien que no haya hablado, ¿ya? ¿Alguien que no haya hablado? Ya, espere ya. La respuesta sería no, porque esta es una mutación que es heredada de los padres de un individuo en una configuración recesiva de un autosoma. ¿Cómo? A ver, no escucho bien. Fuerte. La respuesta acá sería que no, que esa es una mutación que es heredada de los padres de un individuo en una configuración recesiva de un autosoma. Así es. Entonces acá dice, ¿se puede producir, se puede contraer mediante contagio? ¿Sí o no? No. No, claro. Es heredada. Es hereda, así es. Como es enfermedad heredada, o sea, que puede ser como es enfermedad que depende de una mutación, no puede ser eso provocada por un contagio, ¿no es cierto? Muy bien. Usted es Perilla Cama. Sí, profesor. Muy bien. Esa es la respuesta. Dice acá, ¿qué problemas de salud produce la anemia falciforme? Ahora sí, algo de eso estaban hablando más antes. ¿Qué problemas de salud produce esta anemia falciforme? Profesor, ¿puedo hablar? Sí. ¿Dificultad para respirar?
Ictericia. ¿Sí? Una podría ser la ictericia, que es la piel y ojos que se tornan amarillentos debido a la descomposición de los glóbulos rojos. Sí, podría ser, porque esa es una manifestación. La que llama problemas de salud, bueno, que es más que todo, el tener un tinte de color amarillento en la piel mayormente no es un problema. El problema está de que puede conducir a otras alteraciones, por ejemplo, a nivel hepático. Podría considerarse. Lo puedo tomar en cuenta, pero hay otra, lo más palpable, un problema de salud. Profesor. Primero, ¿Podría ser uno? primero su apellido. Cáceres Cansaya Ramírez, profesor. ¿Podría ser uno la necrosis? ¿Quién habló primerito? Cansaya Ramírez. Profesor, Cansaya Ramírez. Ya. Después habla Era otra. Cáceres. Después otra vez, a ver, otra persona. Profesor Cáceres López. Cáceres Flores. Cáceres López. Cáceres López, ya. Muy bien, a ver. Ya dígame. Ya, profesor, la que está hablando ahorita es Cansaya Ramírez. Lo que yo le estaba mencionando es que un problema puede ser la necrosis. Como ya le mencioné, como se está muriendo el grupo de células, pues puede ocasionar esto, bueno. Claro, justamente esos problemas de... También podemos tener... Esos dolores que siente el paciente. También podemos tener lo que es la fiebre, ¿no? Así es, y eso ya es una manifestación. Profesor, El síndrome también puede ser la hipertensión pulmonar, porque Ya, las personas así que es. padecen con anemia de células falciformes pueden tener presión arterial alta en los pulmones, que puede afectar a las personas que lo padecen, y también puede ser la dificultad para respirar y la fatiga, que son más comunes en anemia Claro, falciforme. el corazón puede trabajar más en este caso porque como no está llegando oxígeno, se tiene que forzar en bombear mucho más. O sea que básicamente todo eso está alterándose, ¿cierto? ¿Cuál es su apellido? Sí, profesor. Chuctaya troncoso. Chuctaya troncoso. Chuctaya, ¿dónde está? Aquí, ya lo encontré. Así es. Otra cosa más, otra vez dice acá. Profesor, también puede ser cálculos biliares, Profesor, ¿Su apellido? daño renal, lesiones oculares y retraso de crecimiento. También cuando eso es mucho. Ahorita vamos a ver por qué es. Muy bien. ¿Su apellido? Choquehuan Cachirinos. Son Cachirinos Lucero. profesor, Ah, Lucero, sí, ¿no? Sí. A ver, sí. profesor, ¿podría ser el síndrome torácico agudo? Así es, ese malestar, justamente. Eso es lo que más destaca. Es el problema de salud. Cuando ustedes van a ver, es un gran problema. El dolor, básicamente lo incapacita para realizar una labor normal. El dolor, el malestar, la fiebre, Sí, dolor torácico y todo eso abdominal. se acompaña justamente por falta de oxigenación, falta de oxígeno y se comienza va a haber dolores. ¿Me pueden decir ustedes por qué hay ese dolor? ¿A qué se debe el dolor que sintió este paciente? Profesor, puede ser debido a la forma de hoz que tienen y debido a que son viscosos y como entre ellos se pegan, va a haber como una obstrucción y lo que va a provocar que no llegue suficiente oxígeno o los nutrientes y también puede provocar lo que es la necrosis. ¿A qué? A ver, eso puede provocar qué? También esto puede provocar la necrosis. Claro, justamente eso es lo que da ese dolorcito. Esa necrosis, esa muerte de algunas cuantas células, de aquellas que no están siendo irrigadas, se manifiestan con una muerte, bueno, se de las miles de miles, mueren 1, 2, 3, 4, y eso da como punzaditas, dolor que se comienza a manifestar. Hay terminales nerviosos por allí que comienzan a manifestar esa falta de oxigenación, mi muerte celular en ciertas zonas hincadas. Solamente las razones y el malestar que siente este paciente. ¿Tu apellido? Apasa Rodríguez. Muy bien. Sí, eso es realmente. Así es. Todas esas cosas. ¿Sí? ¿Otro más? ¿Sí? No, yo hablé antes de Milagros y no le di mi nombre. ¿Cómo?
Que hablé antes de Milagros y no le di mi apellido. A ver, sí, dígame su apellido. Cáceres López. Cáceres López, a ver, Cáceres López Adriana, ¿ya? Muy bien, disculpe, no lo había... Yo como estoy aquí no había visto, las voces son muy parecidas unas con otras, no las podía distinguir. Pero ¿qué me dicen? Cuando yo me equivoque al toque, ustedes me dicen, no hay ningún problema. Acá entonces aquí es a ver algo más, problemas de salud, que es realmente lo que ustedes van a tocar. Sí. Profesor, ¿podría también ser como mi que compañero. daña bastante a los órganos, causa también Ya. ceguera, úlceras Sí. en las piernas, los cálculos biliares, el priapismo y complicaciones también podría ser en el embarazo? Eso son, ¿ves? Así es. Sí, Justamente ya profesor, lo como mi compañera mencionó, su apellido, en la complicación del embarazo, puede aumentar la presión arterial y de coágulos sanguíneos y hay una mayor probabilidad que se esas produzca son un las aborto complicaciones de espontáneo. salud. Esas son las complicaciones de problemas de salud. ¿Cuál es su apellido? Profesor, yo hablé primero, y Esperilla. ¿Apellido? Estrella Cama. Estrella Cama. Esterilla, Cama, Ruth, Andrea. Muy bien. Sí, profesor, también. Después habló otra señorita, Yo también ¿bien? dije. ¿Le que habla ahorita? ¿Le que habla ahorita? Chuptaya. ¿Qué? Chuptaya Troncoso. Estoy Troncoso, Cintia, ¿no? Sí, Muy profesor. bien. Sí. Justamente esos son los problemas de salud, esos malestares. Ahora muchos dicen, bueno, la bilirrubina, sí, pero puede formar, puede favorecer la formación de cálculos. Así es, por un lado. Esa ¿qué llama? Falta de oxigenación. ¿Qué pasa si esa persona está realmente gestando? ¿Puede o no tener problemas el embrión? Sí, así es. Miren, todos esos problemitas que ustedes lo han hecho notar al último, esos son los problemas de salud que se pueden presentar. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Dice, un heterocigoto para anemia falciforme tuvo episodios de dolor en ambos flancos, en ambos costados, ¿no? Y en las articulaciones, al desplazarse de Lima a Puno. ¿Qué comentario podría hacer? Acá dice un heterocigoto. ¿Qué es un heterocigoto? ¿Y por qué cuando estaba en Lima estaba bien y cuando se fue para Puno comenzó a sentir cierto malestar que ya lo hacía notar que también tenía el problema? Aunque no lo manifestaba, él vivía una vida tranquila, pero hay que ver que es un heterocigoto para anemia falciforme. A ver, la explicación ahora entonces, alguien que no ha hablado, a ver, si está por ahí Alave Zucca, Alexia, si está por ahí Castillo Quispe, si está por ahí Cari Nina, si está Coragua Chaya, si está Chuctaya Minahuamán, si está Dueñas Flores, pues ¿quién más no ha hablado? Esos son los que no han hablado. Ahí tiene la preferencia ellos. Si no, ya pegó otros nomás. De los que he mencionado, alguna que sepa cómo explican el hecho de que un heterocigoto para anemia falciforme, al estar en Lima, la vida estaba tranquila para él. Pero se fue para Puno y tuvo ya comenzó a mostrar malestares, lo que hacían sospechar que se estaba manifestando la anemia falciforme. ¿Por qué? A ver, lo más simple, la idea que tengan, no hay problema, pero participen. Profe. Sí, a ver, adelante. Profe, ¿puede deberse a que por la vasoclusión, o sea, la circulación no es tan buena y entonces se disminuye el oxígeno y por eso es que también empieza a doler? ¿Disminuye el oxígeno en dónde? En las articulaciones. No, sí, pero ¿por qué cuando estaba en Lima estaba bien y cuando se fue a Puno? Por la altura. Por la altura. ¿Y qué pasó en la altura? Es que disminuye el oxígeno. ¿Disminuye? El oxígeno, claro, entonces reduce el oxígeno y entonces por tanto te puede causar el dolor y más que la vasoclusión y todo eso. Así es, justamente, miren, ya ver su apellido. Dueñas Flores. Dueñas Flores, a ver dónde está. Dueñas Flores, Claudia Sofía, muy bien. Habló. Está bien. Bien, exacto. Por ahí ya estamos dos y ya estamos en camino. En Lima la llevaba bien. Recuerden que es un heterocigoto. 50% de su hemoglobina está normal, 50%
está mal, que no puede trabajar, pero tiene anemia tiene la hemoglobina falciforme, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se va para Puno? Que hay menos oxígeno y la menor presión parcial de oxígeno ya comienza a ponerse de manifiesto, ya comienza a ver las vasooclusiones. Ahora la pregunta aquí sobre eso mismo, si alguien me tomó mucho en nota lo que dije hace un momentito, hace un rato, acerca de la anemia falciforme oxigenada y la no oxigenada. A ver, ¿qué más pueden decir? Recuerden que es un heterocigoto. En Lima no tenía ningún problema, pero en Puno sí. ¿Quiénes son los responsables directos de esta vasooclusión que al final se manifiesta con dolor en ambos flancos y articulaciones en este paciente? La respuesta ya está, sino que una aclarada más, depende de alguien de ustedes. Si no, los que he mencionado, los que ya han hablado, no importa. A ver. Algo dije hace un momento. ¿Quiénes son los que forman esta vasoclusión, los que se vuelven rígidos, los que forman estas estructuras filamentosas rígidas? ¿Cuál de la hemoglobina S? ¿Oxigenada o no oxigenada? La no oxigenada. La no oxigenada, lo he mencionado, ¿recuerdan? Les he mencionado como un añadido. La hemoglobina oxigenada, la hemoglobina S oxigenada, si bien es cierto, transporta menos oxígeno, menos esos haces rígidos que deforman, hacen más fácilmente rompible la hematía y todo eso. Quien hace esto es la hemoglobina S, pero sin oxígeno. ¿Y qué ha pasado? Que cuando se fue para Puno, esta hemoglobina S que en Lima estaba oxigenada, pero no formaba esos, claro, menos eficientemente unidos al oxígeno, pero no formaban esos haces rígidos. Pero se fue para Puno ante la presencia de menos oxígeno, comienza justamente a aparecer y a abundar, ¿cuáles? La forma desoxigenada de la hemoglobina S. Y son ellos los responsables de que la hemoglobina se comience a curvear, a ser más viscoso, rompible, y con ello realmente a taponear y a provocar la vasoclusión, que a la final se manifiestan con ese menor aporte de oxígeno y nutrientes a tejidos, que son los que se irradian después como dolores, ¿cierto? Su apellido. Choquehuanca Chirinos. Choquehuanca Chirinos. Así es, no lo digan. Cuando tienen una cosa, díganlo nomás. O sea, y ahí está la respuesta. No se preocupen. Si se han equivocado, pues no hay problema. Su intención fue muy buena. Yo califico eso. No será mucho, pero le pongo allí su participación. Como se dice, la valentía. Dice, ¿cómo estuvieron los exámenes de laboratorio que se practicaron al paciente? Hemoglobina, bilirrubina sérica, hematocrito y recuento de leucocitos. ¿Y cómo se explican estos resultados? Este es lo interesante. A ver, la hemoglobina, acá le estoy mostrando, pero lo voy a quitar. Acá. ¿Cuáles son? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo estuvieron los exámenes de laboratorio que se practicaron? Ya, lo que voy a preguntar es si están aumentados o disminuidos. A ver. ¿Cómo está la hemoglobina? Disminuido. ¿Aumentada o disminuida? Disminuido. A ver, ¿cómo se explica esa disminución? ¿Cómo se explica la disminución de la hemoglobina? Por la falta de oxígeno, porque cuando baja la hemoglobina en la sangre está muy relacionada cuando también baja el oxígeno. Porque esta se muere rápidamente. A ver, a ver, yo le digo una cosita, una ayudadita acá. Los hematíes se están rompiendo, ¿cierto? Sí. Y la hemoglobina
debería estar en circulación. ¿Por qué hay menos hemoglobina? Claro, ustedes me dirán, porque es una anemia. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína, ¿cierto? Lo que se han roto son los hematíes y se ha liberado la hemoglobina. Y cuando uno hace la determinación, por si acaso, de hemoglobina, cuando ustedes vean, por ejemplo, que por A o B motivo el médico le pide a un paciente que se queja de una o X razones, le indica de que se haga una determinación de hemoglobina. Lo que hacen simplemente en el laboratorio es sacarle sangre y luego realmente hidrolizan los hematíes, rompen hematíes y determinan la hemoglobina. Y dicen si está normal o está bajo. En este paciente han hecho lo mismo. Han sacado sangre, han hecho el procedimiento y encuentran que la hemoglobina no está entre los valores normales, está disminuido. ¿Por qué? ¿Cómo se explica la disminución de la hemoglobina? ¿Alguien me dice? ¿Tiene una idea? Por el tiempo de vida de los hematíes. Claro, eso es lo que hace que la hemoglobina salga a la circulación, pero ¿y por qué no se le encuentra la hemoglobina en todo caso circulando y no empaquetada dentro de los hematíes? Debería también estar ahí nomás igual. No está siendo transportada por hematíes, pero deberían estar en el suelo, ¿cierto? Pero no hay la hemoglobina. No solamente los hematíes se han roto, han liberado la hemoglobina, pero esa hemoglobina no está, ha disminuido. A eso voy. ¿Qué ha pasado con esta hemoglobina? ¿Qué estará pasando? Profesor, puede ser porque como la hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo rojo hematíe, al destruirse, no romperse, como se encuentra adentro, este va a salir y va a haber menos concentración de hemoglobina. Sí, pero ¿por qué menos? Si se ha roto, debería salir para afuera, pero encontrársele afuera. Pero ahora no está ni siquiera afuera, está desapareciendo la hemoglobina. Ya, profesor, tengo una teoría, pero no sé si está buena. A ver. Ya. Como el paciente tiene anemia falciforme, podría decir de que la creación de otros glóbulos se tarda porque los mismos glóbulos mueren más rápido. Entonces, eso crea una disminución de hemoglobina en sangre. Y también veo de que tiene mayor presencia de leucocitos. Entonces, los leucocitos podrían estar tomando el puesto en el organismo de la hemoglobina, o sea, no de la hemoglobina, sino como que se supone que la sangre y los leucocitos como que están en un equilibrio, como que, digamos, cada uno tiene su parte, pero si se suman más leucocitos, la otra parte va a disminuir también, o bueno, no sé. A ver. Yo les voy a ayudar un poquito más. Profesor, ¿tiene que ver con la bilirrubina? Ah, está muy bien. Ya se acercó por la bilirrubina. A ver, ¿cómo es eso? Está perfecto. La bilirrubina creo que viene de la degradación justamente de la hemoglobina, así que como hay una mayor degradación, se va disminuyendo los niveles de hemoglobina y la bilirrubina va subiendo. Por eso es que hay menos niveles de hemoglobina y los niveles de bilirrubina están por los demás. Perfecto, la respuesta correcta. ¿Cuál es su apellido? Apasa. Apasa Rodríguez, ¿cierto? Esa es la respuesta. La respuesta categórica es justamente eso. La hemoglobina, a veces el que está viendo, como dice, tiene que ver mucho con la bilirrubina. Justamente yo iba a preguntar eso. Me adelantó. Claro que tiene que ver mucho con la bilirrubina. La bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina. Más exactamente degradación cuando la hemoglobina se libera al medio, mejor dicho, se libera por parte de los hematíes, la hemoglobina se separa en sus dos partes, ya empieza su camino degradativo. El hemo por un lado y la globina por otro lado. La globina es la parte de aminoácidos. Esa globina se comienza a degradar en aminoácidos que pueden ser nuevamente reutilizados. Pero eso ya es de la hemoglobina que se separó, de la globina que se separó del grupo hemo. ¿Y qué le espera al grupo hemo?
el hemo no puede estar solo. Inmediatamente es sacado de allí y degradado hasta lo que se llama cuerpos pigmentos biliares, la bilirrubina. Entonces, el encontrar una bilirrubina sérica, o sea, en el suero, aumentada, como ven ustedes acá, miren, el valor es bastante grande. Lo normal es de 1 a 20.5 por litro. Acá está 50. Este incremento de bilirrubina no explica sino que este deriva del grupo hemo, de aquella hemoglobina que fue liberado. Y por eso realmente encontramos menos hemoglobina. O sea que en buena cuenta, como usted muy bien lo ha dicho, para que todos hayan tomado en cuenta, la hemoglobina está disminuida. ¿Por qué? Porque al estar liberada de los hematíes, empieza su degradación. No puede quedarse hemoglobina allí aumentando los niveles de proteinemia. La globina que ha sido liberada por los hematíes inmediatamente es sacada de ese sitio, degradada. La globina por un lado y el grupo hemo por el otro. Y el hemo es el que está dando cuenta de que realmente se ha aumentado bajo la forma de bilirrubina. El encontrar bilirrubina aumentada quiere decir que el hemo se ha degradado. Y para que el hemo se degrade tiene que haberse liberado de la globina. La globina se ha degradado por un lado y el hemo por otro. Esa es la explicación categórica correcta. Muy bien, señorita Mari Carmen. Milagros, ¿no? Milagros. Bien, acá dice otra cosa, que también, a ver, alguien que no haya participado, hoy aquí tengo algunos que no han hecho, que no han hablado. Es acá el hematocrito, porque ya no pregunto de la hemoglobina, porque ya justamente esa era una parte que iba a preguntarla, pero ya prácticamente lo dijo toda la señorita. Lo incluyo todo, que es la forma correcta. Dice hematocrito. El hematocrito dice acá, está al 26%. Lo normal debe ser entre 40.7 a 50. Casi la mitad. Cuando uno, miren, yo le digo, ¿y qué es hematocrito? Simplemente, ¿quién indica el hematocrito? Mejor lo digo a alguien que sepa. El Beto sabe. ¿Quién indica el hematocrito? Es el valor que se define por la cantidad del volumen de la sangre ocupado por los glóbulos rojos. Perfecto. Es la cantidad de glóbulos rojos, o sea, de la parte, podríamos decir, glóbulos rojos, mayormente, porque es lo que más abunda en la sangre, casi la mitad. La mitad corresponde realmente a lo que son los agentes corporales, ¿cierto? Así es. Entonces, casi está en 40.7 a 50.3. Y este paciente tiene 26. A ver, ¿su apellido? Alave. ¿Cuál? ¿Alave? Alave. ¿Alave Zucca? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alave Zucca? Sí, profesor. ¿Habló? Sí. Ya, Sí. muy bien. No lo escuché bien, ya muy bien. O sea, usted faltaba hablar, ¿ven? Qué bien. Se están nivelando cada vez menos. Sí, efectivamente. El hematocrito es eso. Es el volumen corpuscular en la sangre. Y mayormente está dado por los hematíes. Por lo tanto, aquí estamos viendo de que si el hematocrito es baja, ¿qué indica? A ver, entonces, otra persona que me ha hablado, Castillo, Cari, Coragua, ¿qué dice? Yuctaya, Ninahuamán, ¿qué dicen ellos? Entonces, eso del hematocrito, encontrarlo disminuido, ¿qué significa? A ver, Castillo, Cari, Coragua, no, yo me salí. Chuctaya, ¿qué dicen? Profesor Castillo está teniendo problemas de conexión, por eso no se ha podido conectar desde hace Castillo, unos 10 Kevin, minutitos. Castillo, Sí, tiene problemas de conexión, sí. uy, qué problema, qué pena. Sí, no, eso es bueno. Cuando tengan ese problemita, hagan conocer también. Ha habido, no sé si ustedes tienen creo que hay no sé si es profesor o un personal que va vigilando eso, que aquellos que no tengan equipo o no tengan conexión, pueden solicitar una ayuda, por si acaso. No, y eso los tienen que atender
Entonces, vean eso. Ojalá que no sea por lo menos problemas, pero si tienen esa dificultad, díganla con toda sinceridad para que los puedan apoyar. La universidad apoya ahora. ¿Ya? Muy bien, entonces yo de todas maneras, Roe, le he apuntado, le he tomado cuenta a la señorita Castillo Quispe, ¿ya? Por ahora. Entonces, mira, a ver, otra persona que no haya participado, por ejemplo, Cari, Poragua, Sustaya, una pregunta muy sencilla que ya pasé es para englobar nomás. Dice, ¿cómo está? Entonces, cómo explican, en base a lo que hemos hablado ahorita, cómo explican este hematocrito que debió ser, que normal es 40 al 50, se encuentra básicamente en la mitad, 26%? ¿Qué indica? ¿Cómo se explica eso? ¿O qué corrobora mejor? Porque no había un suministro, o sea, existía un suministro insuficiente de glóbulos rojos sanos y algunos estaban. Porque había un suministro insuficiente de glóbulos rojos sanos, que por eso desapareció la anemia, por eso puede ser que haya bajado la cantidad de hematocrito. Ya, entonces el tener el hematocrito bajo, ¿qué significa? Se debe a tener menor cantidad de glóbulos rojos sanos. Tener menos, ¿y por qué hay menos? Porque como hay uno de los glóbulos están falciformes, entonces ellos no están de manera adecuada, entonces hay mayor cantidad. Porque son más frágiles, se rompen. Ajá, sí. Entonces, esa ruptura, esa fragilidad se manifiesta claramente aquí con este hematocrito que también ha bajado, ¿cierto? ¿Su apellido? Cruz Taco. ¿Cuál? Cruz Taco. Cruz Taco, a ver, ¿dónde está? Cruz Taco. Ay, ahí había, pensé que no había hablado usted más antes, que había hablado. Así es, justamente, ¿no? Eso corrobora nada más, como tiene una serie de hematocrito bajo. Y los leucocitos, a ver, ¿quién me dice algo más de esto? Profesor, Ya sí, adelante. es alto, ya que en esta enfermedad hay infecciones Ajá, y los leucocitos aumentan por esto. ya, su apellido, Choquehuanca Chirinos. Choquehuanca Chirinos. Esto es lo que dice su compañera, menciona de que aquí hay signos de inflamación, ¿no es cierto? Claro, porque los leucocitos, valores elevados, ya indican una leucocitosis. ¿Y qué son los leucocitos? Tengamos en cuenta de que son moléculas, son células que tienden a combatir grados de infección. Entonces quiere decir que aquí hay una infección. ¿Por qué se habrá dado la infección? ¿Quién me dice? ¿Por qué estará ocurriendo esa infección? Algo yo dije al comienzo. ¿Por los coágulos? No, pero el coágulo ya es lo que ya tapona. Y allí, al no haber, hay muerte de células. ¿Qué ocurre cuando las células se mueren? Ahí voy. Necrosis. Necrosis. Y cuando hay necrosis, ¿quién se libera? Los componentes de la célula. Entre ellos, ¿cuáles son los que generan la inflamación? Los lisosomas. ¿Cierto? Lisosomas están repletas de enzimas que son proteolíticas, son enzimas que comienzan a degradar, comienzan a actuar sobre células vecinas y comienzan a atacarlas. Recuerden que eso es como poner un disolvente y comienzan entonces comienzan a morir células. Murió una, se libera su contenido y ese contenido entre todos, las enzimas lisosomales son las que comienzan a actuar sobre células vecinas y comienzan, ante ese brote de esa muerte de células, acuden los leucocitos para combatir ese problema, suponiendo de que allí hay un agente infeccioso que está provocando ello, sin saber que es justamente por falta de muerte de células y que al morir las células liberan su contenido. Allí se da esa liberación de leucocitos. Los leucocitos también comienzan allí y es también por eso que también se acusa una ligera fiebre, ¿cierto? Incremento de la temperatura que genera todo ello.
Temperatura se genera por el hecho mismo también de que hay falta de irrigación, no hay oxígeno, esa sudoración, falta de ATP. Cuando uno habla de su sudoración, palpitación, ¿qué está ocurriendo allí? Está sufriendo un estrés en ese momento. Y ante esas situaciones se manifiestan con escalofríos, una sudoración. Primero es calor, fiebre, pero luego se traduce en estos cuadros. A ver, hay una pregunta más, ya no había. Bueno, justamente estábamos ya también terminando, habiendo culminado con todas las preguntas. Miren, todos han participado, bueno, la mayoría, los que no han hecho, procuren siempre participar, como digo. Claro, además si no se olviden, eso lo van a tener ustedes, más tarde solamente los aquí nos les va a mandar, y también ya les estará indicando el día que tienen que dar su quiz, el pasito de esto. A esto le ponemos nosotros, miren, tiene un valor mucho más grande que el examen mismo. Tiene un peso de 60%, recuerden ustedes que eso hay que aprovechar. Por eso yo les digo, participen más en esto. Estas reuniones, hoy en día la universidad ha establecido que deben ser mejor calificadas, porque aquí es donde yo comienzo a preguntar y su esfuerzo por responder a través de lo que nosotros llamamos la rúbrica, ahí se va evaluando. Aquel que respondió bien, con cierta firmeza, otros que no, y allí es donde nosotros vamos evaluando de manera mucho mejor, casi digo más mejor, mucho mejor, cómo ustedes van tomando interés, van leyendo y van respondiendo. Por eso yo les recomiendo que no solamente estudien para el pasito, sino también para estas intervenciones en las cuales yo procuro poner siempre a todos su participación, a unos más que a otros, es cierto, pero eso tiene mucho más sentido que a veces dar un examen teórico donde ahí se pueden equivocar y mayormente no traduce lo que ustedes han estudiado. Miren, como siempre agradeciéndoles su presencia, su asistencia, digo mejor, su asistencia, su participación y esperando que el día de ayer lo hayan pasado bonito, como jóvenes estudiantes, con mucha responsabilidad. Ya sé que están pasando un momento ahorita difícil seguramente por lo complicado que puede aparecer el curso, pero no teman. Ustedes ponen de su parte el interés, nosotros pondremos el nuestro. Y simplemente decirles pues de que estudien nomás, pero tampoco no se olviden de vivir su vida de jóvenes. Esa es la juventud. La juventud tienen que vivirla en su momento oportuno. También tienen que darse un tiempito para vivir como tales. O sea, no todo es estudio. También dele un poquito de soltura a su organismo, a su ¿qué les digo? En su vida diaria, ¿no? Todos hemos pasado a veces dificultades, pues tengan que superarlas, pero siempre buscando lo siguiente, buscar la meta, tener que terminar la carrera, que no sea motivo de mucha preocupación ni desaliento por algún problema que pueda suscitarse a lo largo de su carrera. Siempre sigan para adelante, van a seguir y terminar esto para ustedes mismos. Y también no defrauden a sus familiares que habrán puesto mucho interés en ustedes, estarán esperando mucho de ustedes. Así que no defrauden a sus padres, no se defrauden a ustedes mismos y tampoco a nosotros. Nosotros vamos a sentirnos muy complacidos cuando los veamos a ustedes culminar su carrera de enfermeras y ya estar trabajando, valiéndose por sí mismos y que les vaya muy bien todo para ir para adelante. Pero esos son los deseos sinceros, verdaderamente, de un profesor, que más que profesor, un amigo mayor nada más, que desea lo mejor para ustedes. Bien, señores, señoritas, nuevamente les digo, gracias por todo. Ha sido un día muy grato nuevamente. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana. Gracias, chao con todos. Hasta luego. Hasta luego. Pero, profesor. Hasta luego.